Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos otra vez por aquí por el canal de YouTube. Y como pudieron ver en el título de ahí abajo, hoy vamos a hablar un poco acerca de las cargas que podemos estar teniendo cada uno de nosotros día tras día. Y la razón por la que quise hacer este video es porque hay veces que muchos de nosotros pasamos por situaciones que de verdad nos abruman, que de verdad nos dan ansiedad, que nos ponen tristes. Y lamentándolo mucho, hay veces que este tipo de situaciones nos quitan el gozo que deberíamos tener. Por supuesto, no estoy diciendo de que no tenemos derecho a estar tristes, no estoy diciendo que no tenemos derecho a derrumbarnos, pero ya vamos a ir hablando poco a poco acerca de esto. Muchas veces, aunque seamos adolescentes, aunque seamos jóvenes o aunque seamos adultos ya con hijos, hay muchas situaciones que nos abruman día tras día. Y particularmente he pasado por momentos donde he tenido que detenerme, he tenido que pensar, he tenido que tomar calma. Y justo en esos momentos difíciles es que he podido entender qué es lo que debo hacer para poder agradar a Dios. Y tal vez podamos hablar acerca de este tipo de cargas. Por ejemplo, muchos de nosotros no tenemos familiares que son cristianos y a lo mejor hasta los más cercanos, como nuestros padres o nuestros hermanos. Y eso puede que nos haya tumbado o puede que en este momento algún familiar no sea cristiano y eso te esté tumbando mucho. En el sentido de que te sientes muy mal o frustrado porque esas personas aún no han llegado a Jesús. A lo mejor estás pasando una situación sumamente difícil ahorita en tu casa. Una situación que ni siquiera tus familiares saben porque tú la ocultas en tu cuarto. He conocido de personas que han confesado en el grupo de jóvenes que tuvieron una etapa de depresión y sus familiares nunca se enteraron porque lo tuvieron en su cuarto solos. Tal vez una baja de autoestima que no te deja pensar y te quita la paz. Puede que estés pasando alguna situación que no te deja leer la Biblia, que no te deja orar. Cargas que probablemente las sientas tan pesadas que prefieres rendirte. Y ojo, no quiero decir con esto de que no estás siendo un cristiano genuino si te está pasando eso, sino que nosotros como seres humanos, lamentándolo mucho aquí en la tierra, vamos a pasar por dificultades. Y debemos entender que nada de eso pasa por casualidad. Recuerdo que cuando era un poco más joven, claro, no es que soy una anciana ahorita, yo le pedía a Dios una explicación de por qué me está pasando esto, por qué me siento así, por qué tengo que estar viviendo esta situación. Pero al pasar el tiempo pude darme cuenta de que todo esto tenía un propósito en mi vida. Pero a ti que estás pasando por un momento realmente difícil hoy, que nadie lo sabe, solamente el Señor y tú, quisiera conversar un poco contigo y hablar acerca de estas cargas que piensas que no puedes llevar, pero es porque hay muchas razones. La primera de ellas puede ser que a veces se nos olvida Mateo 11:28. El Señor sabe que nosotros somos seres humanos y que somos muy pero muy débiles. Nosotros, al ser cristianos, aún más, porque hemos entendido que dependemos de Jesús. Entonces, lo primero que pueda estar pasando en tu situación hoy es que no estás dejando realmente que Jesús te ayude con las cargas que tienes. Puede que estés diciendo, ok, el Señor está haciendo esto por alguna razón, pero no lo estás dejando ayudarte. Puede que tu fe se esté debilitando por esta situación, pero Jesús nos llama a Él y nos dice, pon tus cargas sobre mí. Lo otro que puedes hacer para librarte de esta situación es compartirle las debilidades y los problemas que estás teniendo a alguien más. Por supuesto, estoy hablando de que tienes que compartírselo a alguien que sea maduro en la fe. Que no solamente se lo vayas a contar y te diga, ok. Gálatas 6:2 dice que debemos llevar las cargas los unos a los otros. El Señor nos enseña de que nosotros en nuestra debilidad no podemos tragarnos todo lo malo que tenemos, sino que tenemos que permitir que otras personas nos ayuden. No seas como las personas que escuché en el grupo de jóvenes que pasaron en depresión en su cuarto y lo que hicieron fue tumbarse más. Y ellos a lo mejor pensaron de que superaron esta situación, sin embargo se fue desarrollando y a lo mejor vuelvas a caer en ese problema porque no compartiste tus debilidades con tus líderes, con tu pastor, con tu líder de jóvenes, con tus padres si sabes que tienen la sabiduría suficiente para ayudarte con alguna situación. No estás solo. Tienes al Señor y tienes a tus líderes. La otra cosa que debes tomar en cuenta es que debes orar demasiado. Filipenses 4:6 dice, no se afanen,
sino que oren y agradezcan al Señor por todo. Y la otra parte es la que me llama la atención, que si nosotros hacemos esto fervientemente, entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento va a estar con nosotros. Debes orar todos los días por esta situación y entender de que no puedes hacerlo solo. Otra cosa que puedas estar haciendo es escuchando la voz del enemigo mucho. Cuando lo único que tienes en tus pensamientos es algo que te abruma, es algo que te tumba, es algo que no te deja crecer espiritualmente, debes tener mucho cuidado y dejar de escuchar esa voz. ¿En qué sentido? En que te dice que no sirves, en que te dice de que no eres nadie, en que te dice de por qué siempre estás pecando, por qué siempre estás pecando. Y estuve viendo un video que se los voy a dejar aquí en la descripción, que nos ayuda a cómo tener esa paz personal que nosotros tenemos. Y es que a veces el sentimiento de culpa por alguna cosa que nosotros hayamos hecho nos afecta mucho y eso debe cambiar. Eres una persona que ha sido salvada por Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor, ya no hay ningún sentimiento de culpa que deba atormentarnos. Por supuesto, nos duele pecar, pero eso no debe ser el pensamiento constante que deba estar en nuestra mente. La única manera de nosotros poder orar con este amor ferviente y con esa gratitud que dice Filipenses es dejar de oír la voz del desaliento. A lo mejor tus padres te están desalentando, a lo mejor alguien te está desalentando, pero esa no es la voz que debes escuchar. Debes escuchar es la voz de Jesús. La paz que necesitamos para luchar en cualquier momento difícil que estemos pasando es la paz de Jesús. Juan 14:27, si no me equivoco, dice: yo les doy una paz que el mundo no puede darles. El Señor Jesús, escúchame bien, te ha dado ya la paz. Si piensas que no la tienes, entonces debes eliminar esos pensamientos de tu mente. Tienes la paz del Hijo de Dios en tu ser. Debes orar para que el Señor te dé mucha fe y te dé el aliento que necesitas. El Salmo 35 dice que por un momento o por la noche dura el lloro, pero por la mañana llegará la alegría. En este momento te sientes mal, pero si tú comienzas a escuchar la voz de Jesús y comienzas a orar mucho y comienzas a buscar ayuda en tu situación, entonces vas a tener ese gozo que realmente necesitas. Espero que este video te haya ayudado muchísimo. A lo mejor me vieron un poco más seria, y es que este tema de verdad que me lo digo a mí misma porque sé lo que es pasar por un momento realmente difícil y tener que levantarte y escuchar la voz de Jesús en oración es lo único que me ha servido. Así que espero que a ti también te haya ayudado si estás pasando por un momento difícil. Y bueno, ahora en esta cuarentena creo que puedes tener más tiempo para orar, más tiempo para que tu relación con Jesús sea aún más hermosa. Y bueno, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. ¡Chao!